Hola, soy Daniel y recuerda suscribirte a nuestro canal. Las personas catalogamos el nivel de belleza de formas muy diferentes. Como ya sabrás, pese a que el canon de belleza en la sociedad actual está muy delimitado, que una persona te parezca o no atractiva es completamente subjetivo. En ocasiones coincides con tus amigos en que tal o cual persona es atractiva. Lo haces según tu propia percepción, gustos y estímulos externos. No solo a nivel físico, sino psicológico, es decir, la personalidad. De hecho, según la ciencia, las personas suelen catalogar el atractivo de los demás por su personalidad, incluso por encima del físico. Así que prepárate a mejorar esos rasgos de tu carácter que sin darte cuenta están mermando tu atractivo. Y aquí sí que tienes que ser sincero, si te reconoces en alguno de los comportamientos, toma nota y mejora. Te estás jugando la supervivencia de la especie. Una de las cosas que pueden resultar poco atractivas para las personas es el estrés y la ansiedad. Percibir que una persona se estresa con facilidad, haciendo de un grano de arena una montaña enorme, es considerado poco atractivo según algunas investigaciones. Las mujeres de Letonia con altos niveles de estrés eran percibidas por los hombres heterosexuales como mujeres poco atractivas, al apreciar en ellas cierta sensación de falta de salud física y mental y fertilidad. Reducir los niveles de estrés, por tanto, es el primer consejo. Ser perezoso o vago en determinadas situaciones puede causar rechazo en las personas que te rodean. Tanto es así que incluso te hacen parecer menos atractivo ante los demás. En este caso, estudios realizados por científicos de varias universidades de Nueva York en 2004 determinaron que la percepción que una persona tenía de la belleza sobre otra estaba ligado a individuos activos, con ganas de hacer cosas nuevas. De hecho, estudiantes de universidades norteamericanas calificaron a sus compañeros en términos de personalidad y atractivo antes y después del curso escolar, descubriendo que las opiniones se habían cambiado de un mes a otro. El motivo de esta nueva forma de pensar es que, tras un año, percibieron una falta de cooperación y trabajo en el contrario, disminuyendo notablemente su atractivo. Ser vago es más descansado, pero acaba pasando factura a tus relaciones sociales y sentimentales. La sinceridad es una cualidad muy valorada en términos generales, por ello no es de extrañar que esta sea una de las 10 cosas que disminuyan tu atractivo si careces de ella. No nos gustan los mentirosos, mucho menos como pareja, que se empieza por una mentira y se acaba en infidelidad. Otra investigación se dedicó a mostrar una serie de fotografías de personas con rostro neutro, sin ninguna expresión facial dominante, y se le mostró a varios hombres y mujeres. En estas imágenes, algunas personas recibían la etiqueta de sincero y otras de malo o deshonesto. Conclusión: aquellas personas cuyo rostro se había asociado al calificativo de sinceras eran percibidas como más atractivas. Siguiente rasgo a tener en cuenta: la humildad. Si tienes esta cualidad, tienes mayor probabilidad de iniciar una relación amorosa o de amistad con alguien. El estudio, llevado a cabo en 2014, consistió en que cientos de estudiantes de una universidad leyeran y calificaran descripciones hipotéticas de personas sobre su propia personalidad. Se concluyó que los participantes en el experimento tenían mayor predisposición a iniciar una relación con aquellos que habían sido humildes en sus descripciones que aquellos eran más arrogantes y no presentaban una actitud de autocrítica. Deja de hablar también de ti mismo y deja que sean tus acciones las que muestren al mundo quién eres. Te rentará más en todos los aspectos de tu vida. La falta de sueño puede producirnos síntomas notables que a la vista de los demás resultan poco atractivos, como las ojeras, ojos caídos, palidez, ojos enrojecidos. Es una obviedad que puedes comprobar cada mañana ante el espejo, aunque lo cierto es que también es una conclusión científica. Puestos a hacer estudios, también se ha llevado a cabo uno sobre este tema. Expertos realizaron varias fotos a personas que habían descansado 8 horas como mínimo y a personas que no habían dormido en 2 semanas. Los datos determinaron que aquellos con síntomas visibles de cansancio eran catalogados como menos atractivos que los que sí habían descansado. Piénsatelo bien la próxima vez que a las 2 de la mañana digas eso de un capítulo más y me voy a dormir. El cansancio pasará factura a tu atractivo. No es un secreto que el olor corporal que desprenden ciertas personas es un síntoma de atracción hacia otras. Pero, ¿y si el perfume que aplicas huele igual al de otra persona?
En un estudio realizado en México comprobaron que cuanto más similares eran los niveles analizados de compatibilidad en el cuerpo, menos atracción sentían entre ellos. Sin embargo, de forma contradictoria, los resultados de la investigación determinaron que las personas tienden a repelerse si huelen de una forma muy diferente entre sí. Sería lo contrario a lo que sucede con los imanes, que los polos opuestos se atraen. Con el olor, no. Tras estas investigaciones se llegó a la conclusión que las personas tienden a buscar a una pareja no muy diferente ni muy igual a sí mismas, equilibrando una balanza entre un olor y otro. También preferimos a las personas felices antes que a aquellas que se pasan el día amargadas e instaladas en la queja. La queja no tiene ningún sex appeal, la verdad. La positividad siempre ha estado asociado a la felicidad. Sin embargo, estudios realizados en la Universidad de Columbia detallan que si bien es una cualidad favorable para la persona, solo era así en las mujeres, siendo negativa en los hombres. Lo mismo sucede con el orgullo, negativo y poco atractivo en mujeres, pero sí en hombres. En este momento tenemos que tomar en cuenta el sesgo cultural del estudio y la consideración de unas y otras sociedades con la igualdad de género. Así que nos atrevemos a generalizar y a decir que ni hinchamos de orgullo ni ver la vida siempre de color de rosa con nubes azules y calles de gominola. Ser feliz sí, estar todo el día viviendo como los osos amorosos puede resultar agotador y carente de atractivo. ¿Cuántas veces habrás escuchado decir la típica frase "no es guapo, pero es gracioso"? El humor es clave en la percepción de una persona y este estudio de la Universidad de California determina exactamente lo mismo. El humor hace ver a la otra persona, tanto en hombres como mujeres, mucho más atractiva físicamente de lo que es. Si consigues hacerle reír, te habrás abierto paso a su corazón. Asimismo, el estudio mostraba cómo cuanto más se reía una persona de las bromas del otro, más atracción sentía por ella. Por tanto, se puede llegar a la conclusión que el humor es una pieza fundamental para considerar a una persona más o menos atractiva. Una de cal y otra de arena. Del sentido del humor al esto es mío y solo mío. Una persona egoísta, mezquina o calculadora ve cómo decae notablemente su atractivo. En este estudio se siguió una metodología parecida a la de falta de sinceridad, es decir, a través de imágenes de personas inexpresivas, algunas de ellas con etiquetas como sincero, malo o deshonesto, tanto hombres como mujeres tenían que catalogarlos de más a menos atractivos según su percepción. Evidentemente, las personas que presentaban una imagen acorde a estos adjetivos eran catalogadas como poco atractivas. Amar es compartir momentos, recuerdos, vida, y con un egoísta es casi imposible hacerlo. Por tanto, nada de egoístas a nuestro alrededor. La posición corporal también determina cómo somos percibidos. La pose de poder es un tema controvertido en la comunidad científica. Un estudio de 2010 descubrió que expandir tu cuerpo puede hacer que te sientas más poderoso y seguro, pero uno de sus autores reconoció recientemente que los efectos no son reales. Sin embargo, un estudio realizado en 2016 por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Stanford, la Universidad de Texas en Austin y la Universidad Northwestern sugiere que una pose extensiva de poder puede hacer que parezcas más atractivo. Por el contrario, el lenguaje corporal que te empuja a contraerte, a hacerte más pequeño, lo disminuye. Los investigadores crearon perfiles para hombres y mujeres en una aplicación de citas basada en GPS. En un conjunto de perfiles se representaba a la gente en posiciones contraídas, por ejemplo, cruzando los brazos o encorvando los hombros. En el otro grupo, las mismas personas fueron fotografiadas en posiciones expansivas, como sosteniendo sus brazos hacia arriba en forma de V o estirándose para sostener algo. Los resultados mostraron que los participantes tendían más a elegir personas en posturas expansivas como alguien con quien les gustaría tener una cita que aquellos en posturas contraídas. Y los hombres representados en posturas contraídas parecían estar en una desventaja especial. Terminamos con el lenguaje corporal, tus gestos. Si gesticulas y apoyas tus palabras con movimientos de manos y brazos, entras en la categoría de persona segura de sí misma, decidida y con autoridad. Por el contrario, personas más tímidas, retraídas o con una expresión corporal más hierática son percibidas como menos atractivas.